El día de hoy vamos a estar estudiando dos textos, hermanos. Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28 y Marcos capítulo 7 del versículo 24 al versículo 30. Ambos textos hablan con respecto a la misma historia. No sé si ustedes están familiarizados con un término conocido como una armonía. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 relatos de la vida del Señor Jesucristo en la Biblia. 4 evangelios, de esa manera son conocidos. El evangelio de de Mateo es el primero, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros están enfocados en relatarnos la vida del Señor Jesucristo. Cada uno de estos relatos se complementan unos y otros. Es así que algunos estudiosos de la Biblia y teólogos lo que han hecho es converger o unir todos los relatos que están en los evangelios en uno solo. A esto es lo que se conoce como una armonía de los evangelios, ¿verdad? Donde los 4 relatos se juntan, ¿verdad?, en un solo relato continuo. El día de hoy vamos a estar enfocados en la historia de la mujer sirofenicia, y en dos de los evangelios se nos relata acerca de este acontecimiento, que es el de Mateo y el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Entonces, para facilitarnos el estudio el día de hoy, he decidido hacer una armonía y unir a estos 2 textos en uno solo, ¿verdad? Complementar lo que dice en uno con lo que está en el otro y viceversa. Entonces, para ayudarles en esa parte, ya que ustedes van a tener los relatos de manera separada en su Biblia, he decidido poner en pantalla los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy, para que podamos tener una lectura continua. Entonces, ahí lo pueden ver en sus pantallas. Vamos a leerlo. Dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y he aquí la mujer, que era cananea, griega y sirofenicia de nación, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: deja primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos o de sus hijos, dice en Marcos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, por esta palabra ve, hágase contigo como quieres, el demonio ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos aquí, hermanos, que Jesucristo llega a la región de Tiro y de Sidón. Esta región era una región gentil ubicada en el norte de Judea. Para que nos demos una idea más o menos en términos modernos, en la geografía moderna, esta era la región donde actualmente está ubicado el país del Líbano. Aquí dice que esta mujer era cananea y sirofenicia de nación. Sirofenicia tenía que ver con la provincia de Siria y la provincia de Fenicia, ¿verdad?
Siria, la provincia romana de Siria, donde está actualmente ubicado el país de Siria, que está en una guerra civil por un montón de años, hasta el día de hoy están aún en ese conflicto. Y al lado de Siria está el país del Líbano, ¿verdad? Que son regiones que quedan al norte de Judea, norte de Israel. Es aquí donde Jesús llega a visitar. Ahora bien, el texto nos dice que la mujer era cananea, o sea, la mujer que habitaba ahí era cananea. Y no sé si ustedes recuerdan o han leído en el Antiguo Testamento cuál era el nombre de la tierra que el Señor prometió a los israelitas. Se llamaba la tierra de Canaán, era la tierra de Canaán. Ahora bien, Dios le concedió a la nación de Israel estas tierras, pero también juzgó a las naciones que habitaban en ellas antes de que entraran los israelitas. O mejor dicho, los israelitas fueron utilizados como instrumento de Dios para traer juicio sobre estas naciones. Ahora, ¿por qué Dios juzgó a las naciones de Canaán, a las naciones cananeas? Lo juzgó a causa de su pecado. Estas eran naciones entregadas a todo tipo de pecados atroces. Dentro de ellos estaba la idolatría, el sacrificio de humanos, inmoralidad sexual a niveles indescriptibles y todo tipo de hechicería, brujería y cosas similares. Entonces, esta región que Dios le dio a los israelitas estaba habitada por esta gente que vivía en todo este tipo de pecados. ¿No es así? Y Dios los juzgó a través de la nación de Israel. Sin embargo, no todos ellos fueron destruidos. De hecho, aquí se nos menciona una mujer cananea que en otras palabras era descendiente de estas personas. Y la región de Tiro y de Sidón estaba habitada por los descendientes de las naciones cananeas. Esta región de Tiro y de Sidón era bien conocida por la entrega en que ellos se encontraban hacia la idolatría y el pecado. De hecho, Jesús se lo dijo cuando Él exhortó a las naciones judías que no se habían arrepentido. Él les dijo: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en ti se hicieron, hace tiempo se hubieran arrepentido, mostrando la vida de pecado, de maldad en la que se encontraban estas personas que habitaban aquí. Ahora dice aquí que Jesús salió de Judea y se vino a esta tierra, pero Él no quería que nadie lo supiese. Era común que cuando Jesús estaba siendo perseguido, digámoslo así, por mucha gente, cuando él tenía muchas personas buscándole, era común que Él buscaba apartarse de las multitudes para pasar tiempo con sus discípulos. Y Jesús está haciendo lo mismo. En Judea Él es muy popular, hay mucha gente que está yendo detrás de Él. Incluso hay un movimiento violento en Judea de gente que quiere tomarlo y hacerlo a Él rey, un rey político. Y Jesús no había venido a eso. Entonces Jesús sale de todo esto y Él va a la región de Tiro y de Sidón para, en cierta medida, apartarse con sus discípulos. Ahora, pero es interesante que cuando Jesús hace este tipo de cosas y va a otro lugar, siempre va a lugares donde hay personas con necesidad y donde Él extiende su misericordia. Lo vimos la semana pasada con el caso de Zaqueo, ¿no es así? Jesús llegó a la ciudad de Jericó. Quiero decirles, hermanos, que Dios había puesto una maldición sobre la ciudad de Jericó. Luego de que fue destruida por los israelitas, Dios había puesto una maldición para las personas que la reconstruyeran, y en rebelión contra Dios la reconstruyeron. Sin embargo, Jesucristo viene a esta ciudad de rebelión, por decirlo así, y ahí llega el Señor a rescatar a un hombre, a rescatar a Zaqueo. Y ahora lo vemos entrando en una región similar, una región llena de gente entregada a la idolatría y el pecado, una nación
gentil, de personas que no conocían a Dios, y Jesús llega ahí, llega donde esta gente, ¿verdad? Él va a apartarse con sus discípulos y viene a este lugar de Tiro y de Sidón. Ahora, vemos entonces por el trasfondo de la nación y por las prácticas que tenían incluso en el tiempo de Jesús, que eran una región esclavizada al pecado. Pero no solamente al pecado, eran una nación esclavizada al poder de Satanás. Vemos aquí que viene una mujer, que nos la describe el texto, buscando a Jesús para que por favor le conceda libertad, porque su hija había sido poseída por un espíritu inmundo. Dice aquí que ella le rogaba que la socorriera. Dijo que: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea que ella tenía una hija que había sido demonizada, ¿verdad? Y este demonio la atormentaba. La idea era que le hacía daño, estaba procurando su destrucción. No todas las personas están bajo el mismo nivel de control por parte de Satanás. Ahora, la demonización es uno de los niveles más altos de control satánico sobre una persona. Solo para que nos demos una idea de las características de una posesión satánica, una de ellas es personalidad múltiple. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara y salieron aquellos endemoniados de los sepulcros, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y no le contestó el hombre, le contestó otras entes espirituales que estaban dentro de la persona, y le dice: me llamo Legión, dice, porque somos muchos. ¿Por qué? Porque este hombre estaba poseído por muchos demonios. Entonces, características de este nivel de control satánico lo vemos en personalidad múltiple, fuerza física sobrehumana. Las personas habían tratado de controlar a estos demonizados, pero ellos rompían las cadenas. Cambios de voz, ¿verdad? Era común que cuando Jesús se enfrentaba a personas demonizadas, ellas exclamaran, ¿verdad? En voz audible y gritando, ¿verdad?, que conocían a Jesús. También era común en una demonización el infligirse daño físico. Por ejemplo, lo vemos en el caso de un niño que dice que llegó a Jesús pidiéndole que por favor también le liberara a su hijo del demonio, y dice que el demonio lo tomaba y constantemente buscaba el daño del niño, matarlo. Dice que en ocasiones lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego. O sea que el demonio que estaba dentro del niño lo empujaba a que se tirara al fuego, ¿verdad?, para quemarse o para ahogarse en el agua. O sea que estar bajo este nivel de control satánico es algo bien terrible. Ya se puede imaginar ser usted el papá de una niña que está en esta condición. Se puede imaginar. Se puede imaginar ver a su hija claramente poseída por un demonio, que hablan otras voces, que el demonio le inflige daño, la tormenta. Esa es la situación que vemos aquí. Vemos también el amor de una mamá, porque cuando ella viene a donde Jesús, ella no le dice: ten misericordia de mi hija. Él le dice: ten misericordia de mí, porque ella estaba sintiendo en su propia vida, en su propio corazón, lo que estaba aconteciendo en la vida de su niña. Así debe ser el amor de un papá, ¿verdad? O sea, así es como Dios espera, creo yo, que sean los papás, no como hoy, que los están matando en el vientre. Ahora, esta mujer tenía la esperanza de que, puesta en que Jesús podía darle libertad a su hija, libertad del poder de Satanás. Ahora bien,
les dije, hermanos, que no todas las personas están bajo el mismo nivel de control satánico, pero quiero decirles que todos los incrédulos, todas las personas que no conocen a Dios, están de una u otra manera bajo el control de Satanás. Todos, sin excepción. De hecho, nosotros estábamos en esa condición antes de conocer a Cristo. Quisiera que lo viéramos en algunos textos. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que nosotros obtenemos en Jesús. Dice que Él nos rescató, dice, de la potestad de las tinieblas. O sea que cuando nosotros no teníamos a Cristo, estábamos bajo el poder de las tinieblas, y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros estábamos bajo un reino diferente, porque antes estábamos bajo otro reino. ¿Cuál reino? El reino de Satanás. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa palabra opera es energeo, es acción efectiva. O sea, Satanás es el que está operando, trabajando, influenciando a todos aquellos que dice aquí son los hijos de desobediencia, todas aquellas personas que no conocen a Dios. En otro tiempo nosotros vivimos ahí. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, una corriente que es dirigida por Satanás mismo, por el príncipe, dice aquí, de la potestad del aire. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales, dice, el Dios de este siglo. Cuando la Biblia habla acerca del Dios de este siglo, el Dios de este mundo es una referencia a Satanás. Cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás lleva a cabo una acción de enceguecimiento en la mente de las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué la gente, a pesar de que puede ver en el testimonio de la creación, a través de la complejidad de toda la creación que está afuera, puede ver claramente que hay un Dios omnipotente que hizo todo eso? A pesar de que ellos escuchan el evangelio, a pesar de que se les den todas las pruebas de la fidelidad de la escritura y cómo la escritura realmente es inspirada por Dios, a pesar de que se le den una y otra vez las pruebas de la existencia de Dios y de la necesidad de arrepentirse, porque aún así la gente lo rechaza. ¿Por qué rechaza? Porque Satanás les engaña. Todas las personas que no conocen a Dios están siendo engañados activamente por Satanás. Por eso es que nosotros no podemos comprender las verdades espirituales a no ser que el Señor venga y nos abra los ojos, que Él en su misericordia nos las revele. ¿Por qué? Porque sin Cristo todos estamos perdidos, engañados y bajo el poder controlador del enemigo. De hecho, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, obedeciendo a Satanás, ellos y sus descendientes, que somos nosotros, hemos hecho exactamente lo mismo. Satanás nos ha engañado y nosotros le hemos hecho caso y hemos pecado contra nuestro Dios, y en ese momento llegamos a estar bajo su dominio, porque la Biblia dice que todo aquel a quien uno obedece, de él se hace esclavo. O sea, cuando nosotros cedemos a la tentación, cedemos al pecado, obedecemos a Satanás y él toma control de nuestra vida, ¿verdad? Toda la humanidad sin Dios está bajo el poder de Satanás y bajo el poder del pecado. Ahora, y esta historia solo nos muestra cuánta angustia y cuánta desesperación trae el pecado a la humanidad. Vemos esta mujer que está viendo cómo su hija está siendo dañada por un demonio, pero es que la Biblia dice que Satanás vino, el ladrón que vino a matar, a hurtar, a destruir. Satanás no es un cachorrito, es un león rugiente buscando a quien devorar. Él no vino a hacernos un bien, Él vino a destruirnos, Él vino a robarnos, Él vino a saquearnos, Él vino a dañarnos. Su meta es que nosotros nos vayamos al infierno con Él. O sea, ese es Satanás. Satanás
Solo vino a traer quebrantamiento y dolor. Y eso es lo que vemos en la humanidad a todo nuestro alrededor. Solo vemos por todos lados las consecuencias, la angustia, el dolor que trae el pecado y el diablo a la humanidad. Y todos los que no conocen a Dios están bajo ese dominio y bajo ese control. Bueno, si aún los creyentes, nuestra batalla, dice el Señor, que no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás aún nos ataca, aún nos quiere tentar, aún nos quiere desviar. Ahora, ¿cuál es la única esperanza para las personas que están bajo el poder de Satanás? Solo Cristo. Y eso es lo que esta mujer había entendido. Mire, esta mujer había escuchado acerca de Jesús y que Jesús había llegado a visitar su región, y ella dijo: esta es mi única esperanza. Este hombre es el único que puede ayudarme. Había vivido entregada a los ídolos y toda esa cosa, y ninguno de ellos le había podido dar libertad. Pero había escuchado de este hombre que sanaba enfermos, que levantaba muertos, que sacaba demonios, y ella creyó en él, y buscó a Jesús para que pudiera darle libertad a su hija. Y quiero decirles, solo Jesucristo puede darnos libertad del poder del pecado, y solo Jesucristo puede darnos libertad del poder del diablo. Solo Él, no hay otra persona. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se está refiriendo a la encarnación de Jesús, de que Jesús tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A qué vino Jesús? Con su muerte, pagando Él el precio por los pecados del hombre. Él vino a destruir el imperio de aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Miren en qué estábamos nosotros, sujetos a servidumbre de Satanás a causa del temor de la muerte. Pero Jesús, con su muerte, vino a destruir el imperio de Satanás. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Y eso era lo que esta mujer creía, que Jesús era el único que podía deshacer la aflicción en la que se encontraba su hija. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos a experimentar esa libertad del poder satánico? ¿Cómo es que venimos nosotros a experimentar la libertad del engaño, la libertad del poder del pecado en nuestra vida? Dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, hablando el apóstol Pablo acerca de el ministerio que le dio el Señor Jesús, dice: para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y noten que más, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo es que nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos de la potestad del diablo a la potestad de Dios? Miren, por medio de la fe que es en mí, dice Jesús, por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe. Y eso era lo que esta mujer tenía, porque cuando Jesús habla con ella, al final de la conversación, le respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cuál era la característica en la vida de esta mujer? Es que era una mujer de grande fe, una mujer de gran fe. No hay otra manera de ser liberados del poder del enemigo a no ser por la fe en Jesucristo. Ahora, aquí en este texto vamos a ver 6 características, hermanos, 6 características de una fe grande, 6 características de una fe genuina. Y ojalá que cada uno de nosotros la tengamos, porque realmente que estas son las características de la fe que obtiene cada persona que ha creído o que ha recibido esa fe que viene de parte de Dios, a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver 6 características de la verdadera fe.
en esta historia de esta mujer. La primera, hermanos, es que la fe verdadera, la fe grande, es una fe objetiva. En otras palabras, está puesta sobre la persona correcta, sobre el objeto correcto. ¿En quién estaba puesta la fe de esta mujer? Ella no fue a buscar ninguno de los templos que había en ese lugar idolátricos. Ninguno de ellos podía darle libertad a su hija. Ella había puesto su fe en el único que podía, que era Jesús. La fe verdadera está puesta en una persona, que es Jesucristo. En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Y ahí es donde ella había puesto su fe. Ahí es donde ella había puesto su confianza. Entonces la primera característica de una fe grande es que está puesta en Jesús. La segunda es que una fe grande es una fe arrepentida. Mira cómo viene ella a Jesús. Le dije: Señor, hijo de David. Noten lo que dice: ten misericordia de mí. ¿Sabe qué significa esto de misericordia? Es un clamor porque se le conceda a uno algo que no merece. Es apelar a la compasión de otra persona. Ella sabe que no se lo merece. Ella conoce de dónde viene. Ella sabe que es una mujer cananea. Ella sabe que es una mujer griega. Ella sabe que es de los pueblos que eran el objeto del juicio de Dios. Ella sabe que no merece nada. Ella sabe que es una pecadora y que Jesucristo no tiene por qué concederle lo que ella le está pidiendo. Por eso ella pide misericordia. Misericordia es cuando uno pide misericordia, es cuando uno está pidiendo algo que uno sabe que no se merece. Es cuando uno reconoce quién es, su condición de pecado, y uno viene delante de Dios y uno sabe que no se merece que el Señor le conceda eso que le está pidiendo. Ella de pronto sabía las hechicerías y los tipos de prácticas en las que habían vivido. De pronto en alguna de esas prácticas es que su hija terminó demonizada, porque quiero decirles que todas las prácticas ocultistas abren la puerta para las demonizaciones, ¿verdad? Entonces ella sabía de pronto del trasfondo. Ella sabía el trasfondo de donde venía. Ella sabía que ella no pertenecía a la nación de Israel, que no era parte del pueblo, que no era parte de las promesas, que los pactos no fueron hechos a ella. Y es por eso que viene con un corazón arrepentido, un corazón humillado, pidiéndole al Señor Jesús que por favor tenga misericordia de ella. Así es, hermanos, la verdadera fe. La verdadera fe es una fe que reconoce la condición de pecado, que uno es digno de castigo, pero que anhela, persigue la compasión de Dios, la misericordia de Él. Ahora, ¿pero qué más? La fe verdadera, hermanos, es una fe reverente. Note cómo ella se expresa cuando le habla al Señor Jesucristo. Ella le dice: Señor, hijo de David. Ahora, Señor, esta palabra griego, kurios, hermanos, en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones Jehová se llama a sí mismo como el Señor. El Señor, la palabra Señor es un término que hace referencia a la divinidad. Ella está reconociendo que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Que Él es el amo. Cuando hablamos de la palabra Señor, no estamos hablando acerca de Señor tal o don tal. No es así. La idea de Señor significa que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es la autoridad, que Él es el soberano, que Él es Dios mismo. Esto es lo que ella está reconociendo cuando viene a Jesús. Es increíble, hermanos, porque Jesús viene de Judea, viene de allá de hacer el ministerio en Israel, donde estaba siendo rechazado por la gente, donde incluso habían algunos que habían salido diciendo que Él era Belcebú y que hacía los milagros en el nombre de Belcebú. Y ahora viene a una tierra gentil, de gente perdida, y llega una mujer reconociéndole como Señor. Qué lindo esto, porque esa es la fe. Así es la fe. Reconoce a Jesús por quien Él verdaderamente es. Él es Señor. Y de hecho, si usted no ha reconocido a Cristo como Señor de su vida, todavía no es salvo. Porque lo
que dice el testimonio bíblico, el evangelio, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Mire cómo, como Señor, entonces se convertirá en tu Salvador. Porque no puedes tener salvación de Jesús si primero no tienes el señorío de Jesús en tu vida. Hay muchos engañados ahí, en esa parte, que quieren de Jesús salvación, pero no quieren que Jesús los gobierne. No quieren vivir para Él. Quieren que Jesús los lleve al cielo, pero no quieren vivir en santidad aquí. Engañados completamente. No puedes tener la salvación si primero no te humillas y reconoces a Jesús como el Señor de tu vida. Dice, él lo reconoció como Señor, pero mire lo que le dice después: Hijo de David. Y esa es una referencia directa al hecho de que Jesús era el Rey prometido, el Mesías. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a David que de él iba a levantar un rey cuyo gobierno no iba a tener fin, cuyo reino no iba a tener fin. Era el reinado del Mesías. Ella estaba reconociendo a Jesús como Dios, pero también lo estaba reconociendo como Mesías, como el Cristo, como el enviado de Dios para salvar al mundo, como el Rey prometido. Ahora, ¿y qué hace ella cuando llega adelante de Jesús? Dice la Biblia que ella se postró. Dice que ella vino y se postró ante Él. ¿Sabe esta palabra que se traduce aquí como postró ante Él? ¿Sabe cuál es la palabra griega? Es una sola palabra. Es adoró. O sea, ella vino a donde Jesús y le adoró. Y se traduce como postró, porque la idea aquí era que se tiraban al piso. Estaban pegados en el suelo, pegados al suelo, puesto con el pecho en la tierra. O sea, ella estaba haciendo algo que solo se hacía delante de Dios. Es interesante que a lo largo de la escritura hubieron gente que se inclinaron delante de ángeles, y los ángeles le dijeron: no, levántate, porque yo soy un siervo igual que tú. Gente se trató de adorar a los apóstoles cuando hacían milagros, y los apóstoles le dijeron: no, en Éfeso les pasó y dijeron: nosotros no somos dioses, adoren solo a Dios. Sin embargo, cada vez que alguien vino y se postró delante de Jesús, Él siempre recibió la adoración, mostrándonos que Jesús es Dios. Y esto era algo que ella reconoció. Venía adorando, postrándose delante de Jesús, reconociendo que Él era el Rey y reconociendo que Él era el Señor. Así es la verdadera fe. Reconoce a Jesús por quien Él es, y es una fe reverente. Ella también vemos que la fe grande, hermanos, la fe grande es una fe humilde. Es una fe humilde. Yo creo que esta parte, en esta sección, es una de las partes que de pronto nos golpea más a nosotros, porque somos orgullosos. Viene Jesús y le dice, mientras ella estaba rogándole que por favor tuviera misericordia de ella, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió Jesús y le dijo: deja primero que se sacien los hijos. No está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y qué le dice Jesús a ella después? Grande es tu fe. Ahora yo quiero que piensen, hermanos, ¿qué hubiera contestado usted si Jesús le hubiera dicho esto a usted? Pues no me des nada. ¿A poco que ni quería? Nuestro orgullo. Y hay algo que es un impedimento para la fe: es el orgullo. El orgullo es la autosuficiencia, creer que nosotros tenemos el control y que por nuestras propias fuerzas podemos obtener las cosas, que no necesitamos del Señor. Esta mujer se había despojado de toda pizca de autosuficiencia y de orgullo. Ella reconocía que solamente Jesús podía atender a su necesidad. Toda su esperanza estaba puesta en Él. Y ella, a pesar de las cosas que Jesús le está diciendo, ella está humillada completamente. Ella reconoce quién es Él. Ella reconoce quién es ella, que no es digna, que no se lo merece, que ella es como uno de esos perrillos pidiendo migajas que caigan de la mesa de los hijos. Está completamente humillada, y así es la fe. Y si hay una cosa que a nosotros nos impide confiar en la palabra de Dios,
Es eso, es nuestro orgullo, que creemos que tenemos el control y que sabemos mejor, ¿verdad? Sabemos mejor y más que Dios lo que es bueno para nosotros. Nuestra soberbia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, pero ¿por qué Jesús le contesta de esta manera? De pronto a nosotros nos pareciera que Jesús quiere ofenderla o que quiere desanimarla con lo que está diciendo, pero no es así. Jesús está haciendo algo que Él hace con todo creyente. ¿Y sabe qué es? Jesús la está probando. Está probando su fe. Porque la fe genuina siempre tiene que ser puesta a prueba. Y la prueba lo que hace es evidenciar si la fe que se tiene es genuina o no lo es. Por ejemplo, Abraham. Dios le dijo a Abraham: ya no te vas a llamar Abraham, te voy a cambiar el nombre. Ahora te voy a poner Abraham, que significa padre de naciones. ¿Y en quién le prometió Dios que le iba a dar esa herencia? En Sara, su esposa. Entonces Dios le dijo que iba a ser padre de naciones, y esas naciones iban a venir por medio de su esposa Sara. Ahora, imagínese que Dios le dio el hijo a Abraham 20 años después del tiempo que él hizo la promesa. Entonces imagínese usted 15 años después encontrarse con Abraham, y usted le pregunta a Abraham: ¿y cómo te llamas? Me llamo Abraham, padre de naciones. ¿Y cuántos hijos tiene tu esposa? Ni uno. No es posible. ¿Cómo así? Pero Dios me lo prometió. ¿Por qué Dios se tardó tanto en darle el hijo a Abraham? ¿Por qué se tardó el Señor más de 20 años para darle el hijo? Para probar su fe, si era genuina, para ver si su fe era verdadera. Y luego que tuvo al hijo, ¿qué le pidió Dios? ¿No le dijo acaso que fuera y lo entregara como sacrificio en el monte? ¿Y para qué era eso? Cuando ya estaba el hombre con el cuchillo sobre su hijo, el ángel lo detuvo y le dijo: ya sé que temes a Dios. Era una prueba. La fe siempre tiene que ser probada. Y saben que Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Y sabe cuál es el instrumento de Dios para probar nuestra fe? Las aflicciones y las tribulaciones que nosotros atravesamos en esta vida. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada para que se evidencie que es genuina. Cuando una persona no tiene esa fe genuina, ¿sabe qué pasa? Ante las pruebas tira la toalla. Pero esta mujer, a pesar que está aparentemente recibiendo obstáculos, ¿verdad? Porque primeramente Jesús no le contesta. Entonces Jesús parece como que es indiferente. Y así nos parece a nosotros, como que Dios no le importa nuestra vida cuando estamos sufriendo. Entonces, pero no es así. El Señor sabe de antemano lo que iba a hacer por ella, ¿verdad? Pero estaba probando su fe. Sin embargo, los obstáculos no la detienen. O sea, aparentemente Jesús es indiferente a ella, pero ella continúa y le dice: Señor, socórreme. Ella se postra delante de Jesús y le dice a Jesús: mira, no está bien. Le da una analogía el Señor Jesús. Y primero le dice, no está bien tomar el pan. Lo siento, hermanos. Dice: no soy llamado sino a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Ese es el primer argumento. Ella no se deja detener por eso. Ella nuevamente le dice: Señor, socórreme. Luego viene el Señor y le dice: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella viene y toma esa analogía de Jesús y la lleva a otro nivel. No un nivel para arriba, un nivel para abajo. Es humildad. Y viene y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Sabe? Porque una característica de la fe genuina también no solo es que es humilde, sino también que persevera a pesar de la prueba, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo eso, continúa, sigue, persiste, permanece firme. Así es la naturaleza de la fe genuina. Por eso es que uno como creyente, a pesar de todas las pruebas que vive en la vida, sigue adelante. Tengo 15 años de ser creyente, y la vida del creyente está marcada por pruebas de todo tipo. Y usted me puede preguntar: ¿y por qué sigue adelante? Porque el Señor me sostiene. Porque así es la fe.
La fe no tira la toalla. La fe genuina persiste, persevera a pesar de la prueba. Era lo que el Señor estaba haciendo aquí. Estaba probándola para que esa prueba diera a conocer, evidenciara la naturaleza de su fe. Y la naturaleza de su fe era genuina, porque Jesús le dice: grande, grande es tu fe. Una pregunta: ¿esta es la fe que usted tiene? Porque esta es la fe que se necesita para ser salvo. Esta es la fe que viene de Dios. Esta es la fe que Dios produce en el corazón por medio de su palabra. Una fe humilde, una fe que permanece, que persevera a pesar de la prueba. Ahora, al decirle a Jesús estas palabras, Jesús no estaba violando su ministerio. ¿A qué me refiero con eso? Es que estaba profetizado que el Mesías iba primeramente a alcanzar, su ministerio iba a estar primeramente dirigido a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Pero en ningún momento no significaba de que Jesús no iba a extender misericordia hacia gentiles. Dios lo hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vemos la salvación de Rahab, la ramera de Jericó, vemos la salvación de Ruth, la moabita, vemos la sanación de Naamán, el sirio, vemos la alimentación de la viuda de Sarepta, gentiles que el Señor salvó. Y vemos aquí también el Señor extendiendo su misericordia para una mujer sirofenicia, una mujer gentil. Pero también esto creo yo que en cierta medida marca lo que iba a venir después, hermanos, porque un cuanto tiempo después a estos eventos iba a venir el tiempo del nacimiento de la iglesia, el tiempo de nosotros, el tiempo de los gentiles, donde Dios iba a incluir a todas las naciones para que fueran parte de su pueblo. Porque al final el propósito de Dios siempre fue alcanzar las naciones. De hecho, por eso escogió a Abraham, por eso levantó el pueblo de Israel, por eso los escogió, para que ellos fueran luz, para que de ellos levantar al Mesías que iba a ser el Salvador del mundo. Ahora, pero hay una característica más, que es la última que vamos a ver. Jesús le respondió a la mujer: grande es tu fe, por esta palabra ve, dice, hágase contigo como quieres. El demonio ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada en aquella hora. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en cama. Noten lo que le dijo el Señor. Por esta palabra le dice: vete para dónde, ve a dónde, vete a tu casa. Y le dice: tu hija ha sido sanada. El demonio ha salido de tu hija, ha sido liberada. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Se fue a la casa. ¿Por qué? Porque confió en la palabra de Jesús. Creyó que la palabra de Jesús tenía la autoridad para llevar a cabo aquello para lo cual fue emitida. Y lo que ella hizo es que, confiando completamente en la palabra de Jesús, se regresó para la casa. Y cuando llegó a su casa, vio la comprobación de lo que Jesús le había dicho. Hermanos, ¿sabe? La fe descansa en la palabra de Jesús. En la palabra de Jesús. Por eso podemos decir que la fe es bíblica. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias, hermanos? ¿Las palabras de quién? Las palabras de Jesús. Las tenemos ahí nosotros. La revelación de Dios para nosotros está ahí contenida en la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, creer en esas palabras, descansar completamente en ellas, vivir de acuerdo a ellas. Jesús le dijo: ve, y ella, ¿qué hizo? Se fue creyendo completamente de que lo que Jesús había dicho era así. ¿Y qué pasó más adelante? Ella vio la comprobación de lo que Jesús le había dicho. No funciona, no es ver para creer, es creer para ver. Confiamos en la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios y vamos a ver la comprobación de confiar en las promesas de Dios. Vamos a ver la comprobación en nuestra vida. Así funciona la verdadera fe. Descansa sobre la palabra de Jesús, sobre la palabra de Dios. Ahora, si notan algo aquí, hermanos, la niña, la hija, fue beneficiaria de la fe de ¿quién? De la fe de su mamá. En esta época, de pronto muchos de los que estamos aquí vamos a tener la oportunidad
de compartir con nuestros familiares. Aprovechemos para hablarles de Jesús, para hablarles de Él, y que también ellos puedan experimentar la libertad del pecado y del diablo que viene a través de Jesús. No desaprovechemos este tiempo. Hermanos, amemos a nuestros familiares, así como esta mujer amó a su hija y fue a buscar a Jesús para que la bendijera, que también nosotros hagamos lo mismo por nuestros familiares, que oremos por ellos y les presentemos el Evangelio. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de fe que vemos en esta mujer. Claramente, Señor, no vino de ella, fuiste tú obrando en su corazón, pues sabemos que la fe es un don tuyo, es un regalo divino. Padre, gracias por este ejemplo y ayúdanos a nosotros, Señor, a confiar en ti de la misma manera. Obra en nuestro corazón, produce en nosotros esta misma fe, Señor, esta misma confianza, Señor, en ti, que podamos creer a tu palabra, Señor, vivir de acuerdo a ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.